todo mi ser. Gloria al Señor. Gloria a la Virgen María. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Puede sentarse. Levantemos la mano derecha, ya están con nosotros, esta vez me propone, pidamos al Espíritu Santo que esta oración venga para la enseñanza que hoy nos va a presentar. Ven Espíritu Santo, la unción que para lo que propone, la enseñanza que hoy nos va a presentar, e inclusive puesta en su corazón, de la unción, dale Señor confianza de que tu palabra va a ser por una palabra sanadora, palabra liberadora en la sociedad, por darle a través de dones que prediman del exorcismo, de liberación. Bendito seas, Santo, Santo, Santo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Dios te salve, oh María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uno, dos, tres, sí. Un aplauso al Padre de los Maestros. Gloria a Dios. El Padre Rafael viene hoy aquí para predicar, no para que usted quiera hablar con él. Para hablar con él hay que llamarlo y él le va a decir que vía Rafael a Macuto. Él vive en Macuto. Entonces el micrófono es 0412, anótenlo, lo que desean hablar con él. Que no hablarán aquí, hablarán con él allá en Macuto cuando le dé la cita. 0412 2 92 34 16. 0412 2 92 34 16. Amén. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Buenos días, gracias por la invitación. Como nos decía ahorita el Padre, yo tengo un poco de tiempo restringido y lo que voy a hacer fundamentalmente hoy es compartir con ustedes un tema que a mí siempre me ha preocupado desde hace, pudiéramos decir, casi 25, 30 años, es el tema de la superstición y del ocultismo, y concretamente aplicado a algunos cultos que se han ido desarrollando en los últimos años en nuestro país, otro que es un poco más antiguo, menos de lo que mucha gente piensa. Me refiero en primer lugar a la santería y al culto palero, y en segundo término al espiritismo de corte marialioncero. También me he interesado por el espiritismo en general, porque lamentablemente, pues, quizá a veces por la poca, digamos, por el poco nivel de evangelización que puede tener la gente, se dejan arrastrar por el error, por lo espectacular. Vamos a ver algún video que no tiene nada de crítico, la crítica la vamos a hacer nosotros, para que nosotros nos demos un poco cuenta por qué a veces este tipo de cultos pueden atraer a la gente y cuál es el engaño de fondo que hay en todos ellos.
Yo vengo es a evangelizar. No me puedo quedar para hacer liberaciones, no vengo para hacer exorcismos porque además no me corresponde. Yo en todo caso puedo hacer ese tipo de cosas. Es en la diócesis de La Guaira, donde yo soy, digamos, el encargado de ese ministerio, pero no aquí en Caracas, de manera que yo estaría violentando la ley de la iglesia si yo me pusiera a hacer exorcismos aquí en un lugar, en una diócesis que no me corresponde. Yo espero que nos sirva todo lo que voy a compartir con ustedes en este día. Por cierto, estaba recordando cuando me hicieron la invitación en una ocasión hace ya bastantes años que fui a la California. Me invitaron también los samaritanos y allí compartimos una buena parte de una mañana de un sábado. Era fundamentalmente entonces sobre el tema de la santería. Ahora, no sé, hay alguno de los antiguos y de los fieles al movimiento que seguramente recordará, ahora hemos ampliado porque me parece, y por supuesto la experiencia de uno se ha enriquecido con el paso de los años. Bien, esta charla, que va a tener varios momentos, se llama Superstición y Ocultismo, algunas de sus manifestaciones en Venezuela. Digo algunas de sus manifestaciones porque obviamente sobre el tema de la superstición y sobre el tema del ocultismo podríamos hablar muchísimo. Tendríamos que tocar los más diversos tópicos. Entonces yo me voy a tener quizás en algunos de los tópicos que más nos pueden interesar a nosotros, sin que por ello, si en algún momento determinado alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, pueda también preguntar. Si yo tengo la forma de responderles con todo el gusto del mundo, pues lo haré, y si no, pues les pediré disculpas y les diré, bueno, vamos a dejarlo para otro momento esa respuesta. Yo espero que la pueda tener. Por supuesto que más allá de la información que nosotros podamos conseguir con estas charlas que voy a compartir con ustedes, lo más importante es que se acreciente nuestra fe. Estamos en la semana de la octava de Pascua. Estamos celebrando con gozo, como si fuera hoy también la fiesta de la resurrección del Señor, porque para eso existe la semana de la octava de Pascua, y mañana es la fiesta de Jesús de la Misericordia, el domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua, en el que vamos a leer el Evangelio de una segunda aparición del Señor que tuvo lugar exactamente 8 días después de la resurrección de Jesús. ¿A quién se le apareció de particular en esa segunda aparición el Señor? ¿A quién se le apareció? ¿Alguien recuerda? ¿De cuál aparición estaré hablando? La primera tuvo lugar la noche de Pascua. El Señor se le apareció a casi todos los apóstoles, porque había un apóstol que no estaba. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el apóstol que no estaba? Tomás. El apóstol incrédulo, ¿verdad? ¡Mentira! No, señor, no era ningún incrédulo. Él creía en el Señor, pero tuvo alguna duda de fe, como podemos tener todos en un momento determinado, y esa segunda aparición del Señor lo confirmó, como también confirmó en su fe a los demás apóstoles. Si nosotros leemos las narraciones de las distintas apariciones del Señor, nos vamos a dar cuenta de que todos los apóstoles tuvieron dudas de fe, tanto que el Señor se los dijo. ¿Por qué tiembla su corazón? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué esa incertidumbre? ¿Por qué esas dudas? Él se lo dijo a todos los apóstoles. Por supuesto, a Tomás le vino muy bien que el Señor se le apareciera y le mostrara las llagas de la mano y las llagas del costado, y le dijera, ¿se recuerdan qué fue lo que le dijo? Ven acá, Tomás, toma tu mano, métela en mi costado, los dedos, mételos en las llagas de mi mano, y no seas más incrédulo sino creyente. Y de esa manera el Señor quería también fortalecer nuestra fe. Nosotros hoy queremos fortalecer también nuestra fe en Jesús resucitado, porque nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros creemos en un Dios que vive para siempre,
en un Dios que ha resucitado con la fuerza del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que lo ha hecho sentar a su diestra, que lo ha constituido Señor y Salvador, como dice la Sagrada Escritura. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios en el que nosotros queremos afirmar nuestra fe en este día. Y por eso, y a partir de allí, queremos hacer un juicio crítico sobre estas creencias que lamentablemente arrastran a tanta gente, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre superstición y ocultismo. Vamos a ver si no me equivoco en algún momento. Primero que nada, yo quisiera empezar con lo fundamental. Ustedes se recordarán seguramente que en una ocasión una persona se le acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal, el mandamiento fundamental de la fe? Y Jesús, nuestro Señor, mejor dicho, de la ley, y el Señor le respondió con algo que a nosotros nos parece obvio, pero que a lo mejor no lo es tanto, y que nosotros, por supuesto, hemos aprendido desde pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento fundamental? Eso es lo que hemos aprendido nosotros en la catequesis de iniciación cristiana, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido que el primer mandamiento, el más importante de todos, es amar al Señor. Si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, Jesús le respondió con una frase del libro del Deuteronomio que los judíos, por los demás, recitan inclusive como una oración todos los días. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, dice la palabra, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios. La traducción Señor se corresponde con el tetragrama famoso con el cual Dios nuestro Señor, el nombre, ese nombre misterioso con el cual Dios se reveló a Moisés. ¿Se recuerdan cuál es ese nombre? Yahvé, yo soy. ¿Ok? No es Jehová. Jehová es una mala traducción, una traducción errónea del verdadero nombre de Dios, que en todo caso sería Yahvé, y que significa yo soy el que es. Escucha, Israel, Shema, Shema, Israel. Recuérdense que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es que se reveló y se puso por escrito hace 2000 años, hace 4000 años, y eso nada tiene que ver con nosotros. Eso requiere hechos ya acontecidos, hechos pasados, que han quedado, pues no sé, limitados, circunscritos a un momento de la historia, en absoluto. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, hoy, ahora, en este momento. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ahí está el fundamento del, perdónenme el término técnico, de nuestro monoteísmo. Los cristianos, dentro de esa tradición judeo-cristiana, porque nuestras raíces se hunden en el Antiguo Testamento, que es todo promesa de salvación que después se cumplirá con la venida de Cristo nuestro Señor. En el Antiguo Testamento ya está de alguna manera esta que es nuestra fe. Creemos en un solo Dios, en un único Señor, y por tanto no damos culto a ninguna otra divinidad. Por lo demás, eso es lo que sigue diciendo el pasaje. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense que esa es parte de la respuesta del Señor
el Señor dijo eso y después agregó, este es el gran mandamiento, este es el primero. Y el segundo, dice Jesús, es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Ya sabemos que Jesús nuestro Señor iba a tomar ese mandamiento y lo iba a proyectar inclusive con mayor intensidad. El Señor, en el transcurso de la última cena, habría de decirle también a los suyos, ámense como yo les he amado. El Señor quiso enseñarnos que no se trata ni siquiera de amar a los demás como podemos amarnos a nosotros mismos, que no es una manifestación de egoísmo, sino sencillamente eso nace del reconocimiento de que el otro también ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que por cualquier persona Cristo Jesús ha derramado su sangre preciosa y que por eso hay una dignidad fundamental, inmensa, casi pudiéramos decir infinita, en cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, porque todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús, porque el Señor ha derramado su sangre y por eso tenemos que amar a los demás como Dios nos ama, y además tenemos que amar a los demás con el amor con el cual el mismo Jesús nos ha dado, ese amor que se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque nosotros seríamos incapaces de amar a Dios de esa manera, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. Allí está el texto del Deuteronomio. Yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto, no tendrás otros dioses fuera de mí. Perdón, este es un texto, ahí me equivoqué, yo creo que más que, ya había leído el texto del Génesis, sería un texto del libro del Éxodo, de capítulo 20. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, lugar de esclavitud. Aquí voy a hacer un pequeño inciso que me parece muy importante. A veces cuando uno se encuentra personas que practican el espiritismo, la brujería, el culto santero, el culto palero, el vudú o lo que sea, suelen decirnos, Dios es el único, nosotros también amamos a Dios, nosotros también queremos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No, eso no es verdad. Esa afirmación no es cierta. Porque cuando usted cree, y ahora vamos a ir allí, en divinidades o en deidades, y de alguna manera las pone en el lugar que solo a Dios le corresponde, solo a Dios. Nosotros como católicos ni siquiera adoramos a la Santísima Virgen María, no es Dios. La podemos querer enormemente, es nuestra madre. El Señor cuando estaba en la cruz el Viernes Santo, el Evangelio de San Juan, lo escuchamos siempre el Viernes Santo, le dijo a la Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. La podemos querer muchísimo, pero no es Dios. Solo le damos culto, solo adoramos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, esas personas que le dan culto, entre comillas, y después vamos a desvelar también un poco ese engaño, esa mentira, a sus santos, el de santo obviamente no tienen nada, porque esos son deidades o divinidades de la religión yoruba. O cuando una persona dice, no, yo tengo mis muertos, ¿verdad? O mis empungos en el culto palero. O cuando llaman a María Lionza la reina, la diosa, y le dan culto a María Lionza, o a Guaypaipuro, o al Negro Primero, o a cualquiera, digamos, de los espíritus de las distintas cortes del espiritismo marialioncero, se le da culto, se está cayendo en el pecado de idolatría. Porque la Biblia dice muy claramente, corrijo de nuevo, en otro texto que cité era del Deuteronomio, este texto es de Éxodo 20, la Biblia dice muy claramente, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, y no tendrás otros dioses fuera de mí. El Dios
en el que nosotros creemos, y por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. No es el Dios creador de todas las cosas. Eso es verdad, pero es absolutamente insuficiente. Porque nosotros creemos que para salvar al hombre, ese Dios ha intervenido, ha irrumpido en la historia de los hombres. Primero se le reveló e hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y hubo un mediador de esa antigua alianza que fue Moisés. Y hubo un sacrificio que fue el sacrificio de aquellos animalitos que se ofrecieron a Dios. Muy bien, esa es la antigua alianza. Es el Dios que se manifestó a los profetas, sí, que habló por medio de los profetas, como nosotros hemos aprendido en el credo niceno-constantinopolitano. Y ese Dios, no otro, porque no hay otro Dios, ese Dios fue el que después hizo que su Hijo, por obra del Espíritu Santo, se encarnase en el seno virginal de Santa María. Y ese Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y reveló la misericordia infinita del rostro paterno de Dios cuando se acercaba a los pecadores, cuando se acercaba a los enfermos, cuando se acercaba a las personas atribuladas, cuando expulsaba demonios, porque ese Dios había venido también a la tierra para reconciliarnos consigo mismo por su sangre preciosa que se habría de derramar después en la cruz. Pero ese Dios vino también para liberarnos del dominio de Satanás, que existe, que no es un cuento, que no tenemos que darle tanta importancia al diablo en nuestra vida, como si todo fuera tentación del diablo, como si todo fuera irrupción del diablo. ¿Y qué tengo que hacer para yo protegerme? Porque sencillamente es la fe, es nuestra vida cristiana, es la comunión permanente con el Señor lo que nos protege a nosotros, sus hijos. Pero efectivamente el Señor vino para eso, y por eso lo llamamos Jesús. ¿Y Jesús significa qué cosa? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál es la traducción al español, digamos, del nombre Jesús? Porque Jesús es una transliteración del nombre en hebreo. No, Dios con nosotros sería Emmanuel. Salvador, o Dios salva, Yahvé salva. El nombre de Jesús viene precisamente del nombre de Yahvé y significa Yahvé salva, porque efectivamente en Cristo Dios se ha hecho hombre y nos ha salvado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, del demonio y de la muerte, y nos ha reconciliado por el poder de su Espíritu con Dios Padre, para que nosotros podamos entrar en la comunión que existe en la Trinidad y podamos hacernos partícipes de ese amor infinito que nos dignifica, que nos engrandece, que nos llena de alegría, que nos llena de esperanza, que nos ayuda a superar el pecado, que nos hace vencer las dificultades, porque ese es el amor de Dios que se ha manifestado en plenitud en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, efectivamente, no hay otro Dios fuera de ese Dios. Y cuando a mí me dicen, no, es que Dios es el mismo, yo tengo que decir, disculpame, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Como la afirmación según la cual no todas las religiones son iguales porque todas llevan a Dios. No es verdad, eso no es cierto. Si realmente Dios existe y es único, y si Dios nos ha dicho, no tendrás otros dioses fuera de mí, no todas las religiones son iguales, porque en nuestra religión adoramos y damos culto a un único Dios, que es Trinidad de personas, pero es un solo Dios. Y por otra parte, nosotros tenemos la certeza de que no todas las religiones son iguales, porque ese Dios vivo, ese Dios que hizo alianza con el pueblo de Israel, ese Dios envió a su Hijo al mundo. Y si es verdad que el Hijo de Dios vino al mundo y vino como Salvador, no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Eso lo escuchábamos ayer precisamente en la lectura, la primera lectura de la misa tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, un texto que seguramente todos nosotros recordaremos, ¿verdad? Ese texto que dice
que el Señor, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos salvarnos. Y ese nombre que nos ha sido dado y en que nosotros tenemos la salvación, más que un nombre, es una manera de hablar de la Sagrada Escritura, es una persona. ¿Y quién es esa persona? Ay, que ya va. ¿Y quién es ese nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podemos salvarnos? ¡Jesús! Todavía no estamos muy convencidos. ¿Qué pasó aquí hoy? ¿Cuál es el nombre que nos ha sido dado por medio del cual nosotros alcanzamos la salvación? Vamos a decirlo con fe y con ganas. A ver. Ajá, sí, creo que está mejor la cosa. Estamos mejorando. Muy bien, estupendo. Seguimos adelante. Vamos entonces. Sí, perdón, que el Padre me está diciendo que vea para atrás y no solamente para adelante. Discúlpenme. Gracias, Padrecito. Gracias. Gracias al Padre y discúlpenme a ustedes. Bueno, también hay como un televisor por allí. Yo espero que, sobre todo por los videos, porque las cosas que van apareciendo en la pantalla de la presentación, pues las voy leyendo, las voy comentando, ¿verdad? Pero sí, quizás alguno de los videos tal vez, si alguno quiere, se puede acercar un poquito después para verlo mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a entrarle un poco ya al tema, pero no quería partir sin estas afirmaciones que son fundamentales. Nosotros, los cristianos, no podemos, porque no creemos en el politeísmo, no podemos caer en el pecado de idolatría. Y sobre eso voy a estar insistiendo de diversas maneras, porque precisamente cuando uno, por ejemplo, estudia el catecismo de la Iglesia, cuando en el catecismo se habla del primer mandamiento de la ley de Dios, se dice que, voy a poner, digamos, desde ahora estas ideas también muy claras, se dice que algunos de los pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios son la superstición, la idolatría, la magia, el espiritismo. Son pecados contra el primer mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Es este. Por tanto, si se practican esas cosas, estamos yendo ya contra el primero, contra el más importante de todos los mandamientos. Recuérdense que el pecado más grave que se puede cometer según la Sagrada Escritura, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el pecado más grande? ¿Ah? La idolatría. La idolatría. No, que robar. Robar, sí, es un mandamiento, no robarás. Decir mentira, levantar un testimonio, sí. La Biblia también, la ley de Dios prohíbe eso. No cometer actos impuros, por supuesto. Pero el primero, el más importante, aquel del cual penden todos los demás mandamientos. Aquello de lo cual depende de alguna manera también toda nuestra fe, es este mandamiento. Entonces, la idolatría, la superstición, la magia, el ocultismo en general, el espiritismo, son todos pecados contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta, primero para que nosotros no nos dejemos arrastrar nunca por esos pecados en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Sino para que también nosotros ayudemos a la gente que muchas veces no ha sido evangelizada. La gente no es que practique estas cosas porque necesariamente sea mala. La gente muchas veces practica este tipo de cosas sencillamente porque no han sido evangelizados. ¿Cómo van a creer? Mira la palabra de Dios, ¿se acuerdan? En qué pasaje de la Escritura lo que voy a decir a continuación. Solo cómo van a creer si nadie les predica el Evangelio. ¿Se acuerdan dónde está eso? ¿Romanos qué? Ya le dieron un indicio. ¿Romanos qué? ¿Romanos qué? Romanos 10. En Romanos 10. ¿Cómo van a creer si nadie les ha anunciado el Evangelio? ¿Y cómo van a anunciar el Evangelio si nadie los envía? Pero la iglesia nos envía
pero cada encuentro como este es de alguna manera también un encuentro con el Señor y del cual después salimos alegres, salimos contentos porque el Señor nos está enviando a anunciar el mensaje de la salvación, a anunciar ese nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, primero que nada, recordar algo sobre la superstición, El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2111, dice que la superstición es una desviación del sentido religioso del hombre. Hay un sentido religioso. ¿Qué significa eso, Padre? Que en todos los hombres hay una conciencia muy profunda de la existencia de Dios y de la necesidad de hacer de Dios el fundamento de nuestra vida. Y de que a Dios hay que adorarlo, hay que glorificarlo, hay que alabarlo, hay que bendecirlo con toda la vida, con las obras, con las palabras, con los gestos, con los pensamientos, con las acciones. Y dice el Catecismo de la Iglesia que la superstición puede afectar inclusive al culto que damos al verdadero Dios. Hay formas de superstición que ya ni siquiera suponen el culto del verdadero Dios. Hay gente que continuamente se busca talismanes, se busca protecciones. Hace muchos años leí una frase de un sacerdote que cada día se me hace más grande la frase por lo sabia que es. La frase dice: cuando la gente no tiene fe, tiene superstición. Vamos a ver si le repetimos: cuando la gente no tiene fe, tiene. Cuando la gente no tiene fe, tiene supersticiones. ¿Por qué? Porque la fe me da la salvación, porque la fe me da la seguridad, porque la fe me da confianza, porque la fe me da esperanza. Y entonces cuando yo he puesto mi confianza única y exclusivamente en el Señor, y sé que Dios es Padre, y sé que Dios tiene designios de bondad y de misericordia sobre mí, entonces yo no abrigo en mi corazón dudas y no busco en cosas, porque ese es el problema, por ejemplo, de los talismanes, ese es el problema de las protecciones. Como si yo de repente me voy a proteger del mal de ojo porque me pongan, pues no sé, un lacito rojo, porque me crucen. Vamos a cruzar al muchachito. Vamos a cruzar a la muchachita. Le voy a decir una cosa que es una anécdota real. Hace ya algunos años, yo atendí a una joven que tenía una fortísima posesión diabólica, quizás de las peores posesiones diabólicas que he atendido en mi vida. Y me acuerdo que en la segunda o tercera ocasión que atendí a la joven, el demonio, como retándome, porque siempre lo hacen así, me dijo: ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque los papás de esa muchacha son los que me invocaron. Por supuesto, yo no le hacía caso porque con el demonio no se dialoga, jamás. No lo hago nunca porque el demonio es engañador. Y lo que te puedo decir es pura mentira. Y como además sé, porque el Señor lo ha dicho, que el demonio es mentiroso y el padre de la mentira, no le presto mayor atención a lo que dice. Pero a veces el demonio se pisa los callos, ¿verdad? Porque habla más de la cuenta, porque es vanidoso. Porque el demonio es sumamente vanidoso. Y entonces recuerdo que seguía hablando el diablo y me decía: porque cuando ella era pequeña la cruzaron. ¿Dónde te papás ahí? Porque cuando ella era pequeña le pusieron un azabache. Porque cuando ella era pequeña la llevaron a una señora para que le rezara. Padre, sí, me la estaban entregando, ellos son los que me la entregaron. Esto es una cosa de una trascendencia inmensa, cuidado. Porque eso es lo que hace la mayoría de la gente por ahí, lamentablemente. No se dan cuenta que de alguna manera están
entregando a sus hijos a lo oculto, al demonio, aunque explícitamente y voluntariamente no es lo que quieran. Pero en esa búsqueda de una protección que se sale del ámbito de la fe, de la verdadera fe, la gente incurre en este tipo de cosas. A mí no me protege ningún cordón con el cual yo me cruce. Yo no necesito eso. Yo no necesito hacerme ninguna protección para defenderme de nada. Un cristiano sabe que su confianza está puesta en el Señor, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús y que por tanto no tenemos absolutamente nada que buscar en ese mundo para pedirle a nadie ninguna protección, porque eso es sencillamente buscar la protección no en el Señor, no en Dios, porque Dios no ha dicho en ninguna parte que nos pongamos, no sé, atados, que nos pongamos cordones, que busquemos talismanes, que nos hagamos, no sé, protecciones para nosotros alcanzar su bondad, su piedad, su misericordia, su poder protector. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Eso es textual, como se los acabo de decir. Eso me lo dijo el diablo, hablando a través de una persona posesa. El testimonio que estoy dando es un testimonio real. El demonio me lo dijo y en ese momento yo dije, estás pillando los dedos, fulanito. Porque estás diciendo una cosa que la voy a repetir después en otra ocasión. Por nada de eso se lo digo, yo estaba pensando para mí. Porque como digo, con el diablo no se habla jamás, con el diablo no se dialoga, de ninguna manera, nunca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, catecismo de la iglesia puede afectar al culto que damos inclusive al verdadero Dios. Por ejemplo, estoy leyendo textualmente el catecismo, cuidado, porque aquí se va a decir algo importante. Cuando se atribuye alguna importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas y necesarias. Por ejemplo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Voy a realizar una oración para protegerme. Ya va, cuidado. Rezar es buenísimo. Rezar el Padre Nuestro es estupendo. No es una cosa que a lo mejor no puede llamar la atención a algunos. Entiéndanme lo que quiero decir, porque aquí hay que entender las cosas, porque las digo a propósito, tratando de dejarlas muy claras, pero las digo con delicadeza. O sea, yo, alguna vez me han dicho, de verdad, como si fuera un micrófono, qué risa. Pero vamos a hacer, discúlpenme, lo viejo que no perdemos, ¿no? Pero, hay gente que a veces me ha preguntado, padre, dígame una oración bien fuerte de protección, ¿no? Y yo a veces le digo a propósito a la gente, el Padre Nuestro, no, Padre, yo pensé que tú me dabas una oración en arameo, en griego, en sánscrito, en alguna lengua así antigua, una oración larguísima de protección. Resulta que el Padre Nuestro dice, no nos debes caer en la tentación, y líbranos del maligno. ¿Y quién nos enseñó eso? Jesús. ¿Y a quién nos estamos dirigiendo cuando le decimos a Dios, líbrame del maligno? Porque líbranos del mal se puede traducir también como líbranos del malo, o sea, del maligno, o sea, del demonio y sus ángeles. O sea, vamos a ver si me entiendo. A veces las famosas cadenas, esta es otra forma de superstición. ¿Alguna vez le ha llegado alguna cadena por WhatsApp? Bueno, a los que somos un poquito mayores, las cadenas antes nos llegaban como, ¿se acuerdan? Los que somos mayores. Nos dejaban ahí en la entrada de la iglesia, ¿sí? Un papel que había sido reproducido, fotocopiado como 850 millones de veces, y a todas las letras estaban así medio dobladas, lo que pasaba antes como una cosa se reproducía y de la reproducción se hacía una nueva y una tercera, ¿verdad? Que decían,
el presidente del Brasil desestimó esta oración y a los 3 días se murió de sarna, ¿verdad? Y el presidente del Brasil se había muerto jamás de sarna, ¿verdad? Pero el problema de las cadenas, ahora ya no vienen así fotocopiadas, sino que vienen más fácil. ¿Por dónde vienen las cadenas normalmente? Por WhatsApp. Una pregunta. ¿A ustedes no les parece que las cadenas en el fondo son una gran manipulación de nuestra persona? Porque piensen que normalmente cuando hay cadenas, ¿verdad? La cadena dice a lo mejor algo bueno, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, porque con las redes sociales se dice cualquier cantidad de cosas y muchísimas lamentablemente son falsas. Y uno tiene que tener amor por la verdad y tratar muchas veces de ver si lo que hemos recibido es verdad o no. Porque entonces uno puede indiscriminadamente, sin hacer ningún discernimiento, leer aquello como si aquello fuera verdad. Mira la homilía tan bonita del Papa Francisco. Y después usted se pone a buscar por internet algunas palabras que dicen allí son bellísimas. Pero usted se pone a buscar eso por internet y resulta que hay hasta noticias muy claras que dicen que eso que se está diciendo que dijo el Papa Francisco es falso. Entonces muchas veces a nosotros nos llegan las famosas cadenas por WhatsApp. Y claro, casi que al final, cuando una persona lee aquello, dice, si yo no mando esto, yo no tengo fe. Porque además normalmente lo que dice, ¿verdad? La cadena. Si tú tienes fe, si tú crees de verdad en el Señor, manda esto a 10 personas. Tienen que ser 10. No pueden ser 7 ni 2. Porque si no, no tiene eficacia la promesa de lo que sea que se te está haciendo en la dichosa cadena. ¿Saben qué es eso? Con todo respeto, eso es superstición. Porque eso es darle fuerza a algo que no la tiene. Actúen siempre con libertad de espíritu. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha liberado para que nosotros vivamos en libertad, no para que nosotros seamos esclavos de nada, de nada. Y por tanto nosotros no tenemos que sentir que tenemos que mandar una cadena a 10 personas o a 20 personas, porque si no, o no se cumple la promesa que la cadena trae consigo, o hasta nos puede pasar una cosa mala. Y para que no me pase nada malo, déjame mandárselo a las 23 personas y al bebé, por eso es lo que dice la cadena. 23 personas adultas y un bebé. Estoy exagerando, pero creo que no entendí, ¿verdad? Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. A mí, estos días, y es una preocupación que siempre tenemos todos los sacerdotes, ¿no? Domingo de Resurrección. Ay, padre, si hay día que dan el agua, ¿verdad? ¿Saben? Ese tipo de comentarios normalmente viene de personas que no tienen una fe formada. Porque nosotros sabemos bien que en la Pascua de Resurrección y sobre todo en la vigilia pascual se bendice agua. ¿Para qué? Para que nosotros seamos rociados después con esa agua en recuerdo de qué cosa, del bautismo. Porque el bautismo es el sacramento a través del cual nosotros nos hacemos partícipes de la obra redentora de Cristo, del misterio pascual de Jesús. Y esa es la labor fundamental de la bendición del agua de ese día. Y por supuesto se puede bendecir agua siempre. Pero si yo voy a usar el agua bendita solo para alejar al demonio, caramba, que el agua bendita tiene más poder que eso. El agua bendita tiene que avivar en nosotros siempre la conciencia de que nosotros por el bautismo hemos llegado a ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces a veces como que le damos, digamos, le damos un poder a las cosas
que ni siquiera es exactamente el poder que el Señor ha querido que nosotros le demos. Entonces tenemos que estar siempre muy alertas frente a la superstición, frente a las supersticiones, porque nos podemos llenar de dudas, de angustias, de preocupaciones, porque podemos estar siempre como queriendo protecciones y podemos hasta terminar cayendo en el error. Miren, a mí me ha pasado en la vida que de repente uno se encuentra catequista, que no, que le hicieron mal de ojo a mi niñito, y entonces se lo llevan a rezar a una señora por ahí, por el amor de Dios. No, que tengo una erisipela y eso solamente lo curan los brujos. Entonces no, porque además hay que ponerle un sapo encima y el sapo seguro que después se seca, ¿verdad? Porque el sapo absorbe, ¿verdad?, la enfermedad de la erisipela. Y vamos por ahí por la vida llenos de pesos, llenos de esclavitudes, llenos de lazos. Te voy a decir una cosa, lamentablemente al demonio le interesa que usted crea en todo eso. Al demonio le interesa que usted crea en muchas cosas para que no crea en la esencia, para que no crea en el poder de Dios, para que no crea en el poder de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Eso es lo que el diablo querría, que nosotros le demos tanto poder a esas cosas, que vivamos pendientes de esas cosas y nos olvidemos de lo esencial de nuestra fe. Creo que esto es muy importante y por eso hago mención a esto. Ahora, por supuesto, vamos a seguir hablando un poquito, pasamos a otra cosa. Ahorita vamos a ver, yo tengo ya hablando cuánto tiempo, casi 40 minutos. Bueno, voy a hablar 10 minutitos más, vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño descanso y luego regresamos, porque digamos, son varios momentos en los que quería compartir y después vamos a ir entrando cada vez más en calor. Bien, hay la teología de la Iglesia Católica, sobre todo representada por una figura muy importante que es Santo Tomás de Aquino, también habla de la superstición, pero amplía, digamos, el área de significación de la palabra. Porque Santo Tomás incluye también dentro de la superstición, no solamente lo que nosotros hemos dicho ahora, que él lo llama después un poco las vanas prácticas, sino que incluye también en la superstición otros, pudiéramos decir, pecados. Santo Tomás, no partiendo tanto desde los mandamientos, sino de las virtudes, y concretamente de la virtud de la religión, que sería la virtud que nos lleva a darle a Dios el culto que solo Dios se merece. Habla de la superstición diciendo lo siguiente: contra la superstición hay dos vicios, dice él. Un vicio por defecto, que sería la irreligiosidad. ¿A qué le suena la palabra irreligiosidad? ¿A qué le suena la palabra irreligiosidad? ¿A qué le suena la palabra irreligiosidad? La palabra irreligiosidad, una persona que no es religiosa. Una persona que no es religiosa es la persona indiferente. La persona que va a misa o no va a misa, reza o no reza, o sea, le da lo mismo, porque lamentablemente hay mucha gente que solamente se acuerda por ahí, como dice el refrán de Santa Bárbara, cuando truena, ¿verdad? Sí, o sea, hay gente que tiene una visión demasiado, pudiéramos decir, utilitaria de Dios. Una visión utilitaria de Dios significa que yo acudo a Dios solo cuando yo tengo problemas. Yo creo que eso tiene que dolerle muchísimo al Señor. Que nosotros acudamos a Él solo cuando tenemos problemas, como si de repente solo acudiéramos a nuestros padres cuando queremos sacarle algo. La gente no es tonta. ¿Cuántas veces uno como sacerdote no tiene que escuchar a una mamá, a
un papá decir, mis hijos se acuerdan de mí cuando necesitan dinero, cuando me quieren sacar algo. Ahí sí existo yo. Pero una vez que tienen lo que les di, ni pendientes de mí se vuelven a olvidar hasta la próxima vez que tengan necesidad de algo. Es que eso le sucede también a Dios. Es que hay montones de personas que solamente se relacionan con Dios por pura utilidad. Tú me sirves en cuanto me das. Pero cuando me das, pero darle gracias a Dios, pero bendecir al Señor, pero buscarlo sinceramente, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, ya eso como que está muy lejos de mí. Eso hace golpes de pecho en la iglesia. A mí eso no va conmigo. Porque esa gente que va a la iglesia y se da golpe de pecho, después anda hablando y desposiendo a todo el mundo. Y eso es muy hipócrita, ¿verdad? Esa es la típica excusa de mucha gente que lamentablemente no conoce verdaderamente al Señor, no se ha enamorado de Él, no vive para Él y por eso lamentablemente, ¿verdad?, acuden a Dios solo cuando tienen necesidad. Eso es lo que Santo Tomás llamaría una persona irreligiosa. La palabra, la letra I, religiosa, significa no religiosa. Y resulta que la religión, para Santo Tomás de Aquino, es la virtud mediante la cual se le da a Dios el culto que solo Dios, nuestro Señor, merece. El segundo vicio, dirá Santo Tomás, contra la virtud de la religión es la superstición. Es un vicio que consiste en rendirle culto a quien uno no debe. Por ejemplo, el tema de la idolatría, por eso Santo Tomás mete la idolatría dentro de la superstición, o del modo como no se debe, que es la superstición en sentido así más estricto, como lo decíamos hace unos instantes. Voy a terminar esta partecita y ya hacemos el receso. Primero, la superstición en el verdadero culto a Dios, que es cuando se da culto a Dios, pero de forma indebida, solo externa y no interior. Miren, esto es importantísimo. Esto no será una cosa espectacular lo que estoy diciendo en este momento, pero es importante. No es lo mismo participar en la misa que estar en la misa. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? ¿Qué significará tomar parte en la Eucaristía y qué significará estar físicamente presente en la Eucaristía? A ver, ¿alguien se anima a decir? Participar significa que yo soy consciente de que yo estoy llamado ¿a qué? A ofrecer por manos del sacerdote el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo nuestro Señor. Y con el cuerpo entregado y la sangre derramada, ofrecer toda mi vida. Ese es el culto espiritual del que habla la palabra de Dios. Ese es el culto necesario. Cuando toda nuestra existencia se convierte en un sacrificio, palabras textuales de la carta de San Pedro, agradable a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ese es el ejercicio de lo que se llama el sacerdocio bautismal. Eso tiene su ápice, eso tiene su culmen en la celebración de la Eucaristía. Y hay gente que en la Eucaristía totalmente distraída. Mire, yo veo muchas veces, celebro la misa, yo estoy en la consagración de gente que está dándole el teléfono. De esas personas se pudiera decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se recuerdan esa palabra de Dios? Eso es superstición. Eso es superstición porque aunque teóricamente estamos en la misa, aunque teóricamente estamos honrando a Dios con nuestros labios, el Señor está
tengo el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Está diciendo esa señora, no somos hermanos. Y quien se murió, para darle el peso. Me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Otro ejemplo clarísimo de superstición, cuidado, no lo que voy a decir, sino lo que está detrás de él. ¿Qué pasa muchas veces en los novenarios? La gente de verdad reza el rosario. Porque están vueltos locos repitiendo Padre Nuestro y Ave María y esperando que todo lo haga acá rápido. Porque está en cuenta de lo que espera ser la fastidiosa. 9 días pensando, qué cosa más larga y fastidiosa y fastidiosa. Dame un chocolate de 9, dame el palito de ron. Vamos a animar esto un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar mejor. Ustedes saben, no por hablar mal de, no voy a decir dónde. En un archipiélago de Venezuela donde fui a evangelizar, todos los hombres se ponían enfrente de la casa y la señora rezaba el rosario y los señores después estaban jugando al mismo. ¿Es verdad? Esto yo lo vi con mis propios ojos. Dios mío. Ok. Miren, el problema, cuidado, no me estoy viviendo con los novenarios, yo soy un gran defensor de los novenarios. Es una forma hermosísima de religiosidad popular, de solidaridad, de oración por los difuntos. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? Porque se puede estar, pero no estar orando realmente. Nuestra boca se puede estar moviendo, podemos estar emitiendo sonidos que a los demás les suenan a cosas coherentes, conexas, ¿verdad? Pero yo puedo estar totalmente desconectado ¿de quién? De Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Importantísimo. Segundo, la idolatría. Santo Tomás dice que la idolatría consiste en la persona idólatra es la persona que honra indebidamente a las criaturas con la reverencia que solo se le debe a quién? A Dios. Después vamos a ir a profundizar sobre esto. Por ejemplo, idolatría, la diosa María Diosa. Nos vamos para la montaña. Tenemos que irnos a la montaña porque tenemos que, no sé, hacernos un despojo y quitarnos esta mala pata que tenemos encima, ¿verdad? Porque yo no sé qué me está pasando, pero nada me sale bien, pero no consigo trabajo, pero no consigo nadie que se enamore de mí. ¿Verdad? Esto del pelo a veces te va a salir algo bien. Pero no tiene que ir a la montaña si no es una cosa así, ¿verdad? O sea, más simpático o más simpático. Bueno, entonces efectivamente darle culto a quien no se le debe dar culto. Cuidado, pues algo importantísimo, cuidado. Los cristianos no católicos, inclusive utilizando la palabra de Dios, el libro del Éxodo, por ejemplo, suelen decir que la idolatría consiste en fabricar imágenes, pero ni siquiera pareciera que se ha leído bien el texto de la Escritura, porque dice, no te harás imágenes de esos dioses, ni te postrarás delante de ellas. Lo que la Biblia prohibía era que los israelitas se fabricaran imágenes de los dioses falsos y que se le diera culto a esas imágenes. Un ejemplo clarísimo. Los israelitas acaban de ser liberados por Dios de la esclavitud en Egipto. Están en el desierto. Moisés acaba de subir a la montaña para recibir ¿qué cosas? ¿Se recuerdan? Las tablas de la ley. Y resulta que el hombre tardaba. ¿Cuántos días pasó allá arriba en la montaña Moisés? 40 días, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Ese Señor nos dejó el pelero. Se olvidó de nosotros. Moisés no viene más.
compramos el material precioso que se necesite, tú nos construyes ¿qué cosa? Un becerro bien grandote, ¿verdad? De oro, porque nosotros lo vamos a adorar. Y cuando termina de construirse aquel becerro de oro, el pueblo como loco empieza a danzar. ¿Y saben qué decía? Tú eres quien nos libró a nosotros de la esclavitud en Egipto. Ahí está la idolatría. Hay muchas formas de idolatría. Hoy en día hay muchas formas de idolatría. Hay personas que doblan su rodilla, venden su alma a su papá, a su mamá, traicionan al mejor amigo, traicionan al papá, a la mamá. ¿Para qué? Para quedarse con una casa, para robar un dinero, para traficar con drogas, para enriquecerse de manera ilícita. Es una idolatría. Es una idolatría, cuidado, es una idolatría. Hay personas que viven para el sexo desordenado. Es una idolatría. El sexo es una idolatría. Por supuesto, y junto con esa idolatría que a veces es más sutil, porque bueno, ahí no hay como que algo sensible ante lo cual uno está arrodillándose o dando culto, ¿verdad? Está la idolatría de qué cosa? De la santería, del culto palero, del espiritismo marialioncero, del vudú, del candomblé, de la macumba, es decir, todo ese conjunto de religiosidades. A veces la gente me dice, padre, ¿por qué usted lo llama religiones? Bueno, porque son, según el concepto de religión, pues son una manera, aunque sea errada, obviamente, desde el punto de vista de nuestra fe, de, digamos, relacionarse con la divinidad como quiera que la divinidad se pueda concebir. Por eso, más que utilizar ahorita la palabra religión, utilicé la palabra religiosidad, ¿verdad? Pero allí, y después cuando veamos ahora algunos de los videos que les voy a mostrar y profundice un poquito en cada una de esas religiones, nos vamos a dar cuenta de cómo lamentablemente allí se adora a divinidades o a deidades falsas y por tanto se está cayendo en el pecado de idolatría. Aunque yo vaya, ahorita hago un comentario sobre eso, porque claro, me están diciendo por aquí la nueva era también, canalizar energías, ¿verdad? Ponerlas a mi servicio, hacerme uno con el universo. Cuando hablemos un poco ahorita del esoterismo como conocimiento de las cosas ocultas, y además da poder, obviamente también caeremos un poco en eso, ¿verdad? Todo eso es idolatría. Todo eso ofende a Dios. Padre, pero Dios no es el mismo. Insisto, cuando alguien les dé ese argumento, te digan, lo siento, pero no. Hay un solo Dios, pero ese Dios es el que hizo alianza con Israel. Y ese Dios es el que ha hecho alianza definitiva con la humanidad. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús el Señor. Y ese es el Dios en el que yo creo. Y ese es el Dios en el que yo pongo la confianza. Y ese es el Dios al que yo le ofrezco mi vida, mi existencia. Y ese es el Dios que yo quiero amar con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Por último, Santo Tomás habla de la superstición adivinatoria, y aquí entraría un poquito todo el espiritismo, ¿verdad? Como ese intento por parte del hombre de valerse o de comunicarse con los espíritus para adquirir conocimiento de cosas, ¿verdad? No es que yo me fui a un centro espiritual allá en San Martín. Yo me fui a un centro espiritual por aquí, por Coche. Yo me fui a un centro espiritual para Petare, porque yo quiero saber con quién anda mi marido. Porque ese sinvergüenza me está llegando tarde. Porque alguna vez, ese olor a perfume que tiene, ya ni me está parando, ya ni me hace caso. No, yo quiero saber con quién anda mi mujer. Y uno va donde el brujo. Padre, me dijo todo. Yo no sé cómo hizo ese
hombre pensó, ¿se creen que tiene que tener comunicación con los espíritus? Porque es que me lo dijo todo. Y cuidado, padre, ¿y será verdad que se lo pueden decir todo a uno? ¿Qué creen ustedes que sí o que no? Algunos dicen que no. Yo voy a decir una cosa, es verdad que pueden haber espiritistas que son unos falsantes, que son unos mentirosos, que se la saben todas, porque ya saben los problemas que trae la gente. Y hacen una medio preguntica a alguien y ya saben para qué vienes tú. Y te dicen, no, esa es la tía tuya que te está haciendo un trabajo. Y como sabes todo el mundo, la tía está metida todo el día en la iglesia, todos los días. ¿Qué más sabía? Una bruja, no. Ya yo sabía, cuánto rosario, que tú tocas con una bruja. ¿Y cómo sabes tú que no? Te lo está diciendo el brujo, tú crees en eso. Y ahí nadie te saca de eso. Pero cuidado, cuidado. En ocasiones sí saben muchísimas cosas. Pero eso no significa que tengan la verdad. Si saben de dónde sacaron ese conocimiento de Dios, si Dios prohíbe eso, y lo prohíbe, y después lo vamos a ver, de Dios no puede venir. ¿De dónde vendrá ese conocimiento de las cosas ocultas? Del diablo. Esto no es ninguna exageración, cuidado. Y hay gente que dice, a mí no me importa de dónde venga, yo lo que quiero es saber. Chamo, por favor, eso es un pacto implícito con Satanás lo que tú estás haciendo. Casi explícito. O sea, eso es como el tipo que contrata, o sea, a un sicario y le dice, bueno, mira, que lo mate. Vamos a sí, ¿verdad? No estás matando tú, pero o estás consintiendo o sabes y no haces nada. Entonces, efectivamente, la superstición adivinatoria y luego las prácticas supersticiosas que, digamos, de las cuales ya hemos hablado. Entonces, bueno, vamos a descansar un ratito, porque yo tengo mucho rato hablando y ustedes tienen una paciencia enorme. Vamos a descansar un ratito y nos vemos dentro de un rato para seguir profundizando en este tema. En la librería tenemos un libro para liberaciones. Yo me compré un exorcista del padre Raúl Salvucci. También tenemos un libro llamado La Santería del padre Rafael Croconi. Y el libro de Que vuelan, también del padre Rafael Croconi. Un libro